Dios en la segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, y vamos a leer, hermanos, un solo versículo, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Yo voy a leer primero y después, hermanos, ustedes lo leen conmigo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Ahora léalo conmigo, por favor. 1, 2, 3. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Quiero que note, hermanos, esa pregunta. Dice: ¿son ministros de Cristo? ¿Son siervos de Cristo? Ahorita vamos a explicar, hermanos, lo que sigue. Dice: yo más, dice Pablo, yo soy más que ellos, ministro, siervo de Cristo. Mi tema, hermanos, mi título que en este día quisiera tocar es precisamente sobre esto: siervos de Cristo, siervos de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos da de poder, mi Dios, leer esta porción de su palabra. Ayúdenos a analizar, mi Dios, un poquito el resto, a aprender, mi Dios, a deleitarnos, a gozarnos, mi Dios, también con esta vida, Padre, que el apóstol Pablo le permitió a usted llevar, pero ¿con qué propósito? ¿Con qué afán, mi Dios? Ayúdenos, por favor, que ese mismo propósito sea también nuestro. Gracias le doy por mis hermanos, mi Dios, que pueden estar aquí reunidos y que pueden estarnos escuchando a través de la transmisión. Por favor, que no haya ningún impedimento. Sabemos que a veces hay fallas, Padre, del internet, fallas, mi Dios, de la luz, pues de los aparatos que se están usando, pero yo le ruego, mi Dios, que usted nos ayude a que lo poco que podamos escuchar lo apliquemos a nuestra vida, a nuestra familia, mi Dios, por favor. Se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Quiero recordar un poquito sobre el título que estábamos estudiando hace 8 días y estábamos viendo, hermanos, que nosotros o cómo nosotros debemos de amar a la gente, cómo nosotros debemos de amar a los hermanos, que era algo que el apóstol Pablo, hermanos, mostraba no solamente hacia la iglesia en Corinto, sino al resto también de los hermanos. ¿Cómo lo vamos a estar viendo? ¿Cómo lo vamos a estar estudiando? Algo que nosotros, hermanos, no solamente el pastor o como un líder principal debería de practicarlo. Esto es algo, hermanos, que todos, si somos miembros, dice la Biblia, los unos de los otros, deberíamos de aprender también a amarnos entre nosotros. Y en este día, hermanos, quiero que nos enfoquemos ahora un poquito en nosotros, un poquito, hermanos, más que nada en nuestra actitud, en nuestro esfuerzo, en el empeño que nosotros, hermanos, debemos de dar hacia nuestro Dios. Quiero que veamos qué tipo de sentir nosotros debemos de tener, cuáles son los pensamientos que deben de inundar nuestro servicio hacia nuestro Dios. ¿Cuáles son, hermanos, esas motivaciones que Pablo tenía y que nosotros deberíamos de aprender a desarrollar? Yo creo, hermanos, que no hay mejor versículo que resuma esto que 2 de Corintios 12:10. Mire lo que dice 2 de Corintios 12:10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, dice, en las debilidades, me gozo, dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice Pablo,
entonces soy fuerte. Esa es la actitud correcta de un siervo de Dios, de un verdadero cristiano que vive agarrado y vive tomado de la mano del Señor, que vive, hermanos, una comunión íntima con Él. Cosa contraria, aquel que no agarra su Biblia, aquel que no ora, aquel que no viene a la iglesia o no escucha las transmisiones, hermanos, vive una vida apartada, una vida separada, vive de acuerdo a las circunstancias y no de acuerdo, hermanos, a su sentir hacia el Señor. Ahora Pablo usa una expresión, hermanos, de donde tomamos el título de este mensaje, 2 de Corintios 11:23, muy loca como él la dice, hermanos. Dice el versículo 23, hablando, hermanos, de los falsos apóstoles, falsos profetas, dice 2 de Corintios 11:13, de obreros fraudulentos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. De ellos dice en el versículo 23 así: ¿son ministros de Cristo? Hace una pregunta y después contesta: como si estuviera loco hablo. Dice: yo más. Pablo usa esta expresión para decir, hermanos, que él sí era un siervo, un ministro de Cristo, a diferencia de sus detractores, de sus acusadores, que, hermanos, David, él mismo los llama, hermanos, ministros, dice, de Satanás. Él mismo los llama, hermanos, ministros, ¿verdad?, del mismo diablo. Y aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, les está diciendo, son ministros. Es decir, por usar esta expresión, él está diciendo como si estuviera loco, lo digo. Es decir, estoy haciendo un loco, dice, hablando mentalmente, hermanos, alguien que no estaba bien en sus sentidos al referirme a ellos como ministros, porque en realidad, hermanos, ellos no lo eran. En comparación a él, hermanos, él dice, pues yo sí soy, dice Pablo, ministro de Cristo. La pregunta es, ¿cuáles eran esas cualidades que él como ministro, hermanos, tenía? Porque enseguida él empieza a expresar, hermanos, algunas cualidades, cosas de las cuales quiero, hermanos, que estudiemos en este día. Número 1, el siervo de Cristo, por lo tanto, hermanos, número 1, está dispuesto a sufrir. El ministro, el siervo, el buen cristiano está dispuesto, hermanos, a sufrir por el Señor, y lo empieza a expresar del versículo 23 al versículo 27. Ahorita vamos a ir leyendo, hermanos, cada uno de esos sufrimientos y padecimientos que el apóstol Pablo, hermanos, tuvo. Pero si quisiéramos, hermanos, de este recuento, porque en este libro el apóstol Pablo hace 3 recuentos de sus sufrimientos, si quisiéramos, hermanos, este tercer recuento sincronizarlo con el libro de los hechos, de los padecimientos que menciona del versículo 23 al versículo 33, pudiéramos, hermanos, decir que se refiere desde Hechos capítulo 9, versículo 23. Si usted quisiera, hermanos, encajar estos padecimientos hasta Hechos capítulo 20, versículo 2, que fue donde el apóstol Pablo, hermanos, antes de ir, dice la Biblia, a Grecia, antes de ir, ¿verdad?, a esas ciudades como Atenas, por ejemplo, o Corinto, el apóstol Pablo, hermanos, por decirlo así, hermanos, habla su historia o los eventos que sucedieron dentro de estos capítulos. ¿Por qué? Versículo 32 habla de Damasco, que el gobernador, él dice, quería apresarlo, y dice que guardó la ciudad ahí, hermanos, de los damasenos para prenderle, para atraparlo. Eso se menciona en Hechos capítulo 9, versículo 23. Aproximadamente, hermanos, 3 años. Aproximadamente 3 años después de que Pablo fue salvo, podemos ver, hermanos, que Pablo ya estaba sufriendo y ya estaba padeciendo
por causa de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Pablo estaba en Damasco, la Biblia nos enseña que él empezó a predicar a Cristo, y los que lo habían conocido decían, pues que no vino acá para prender a los cristianos, y ahora él predica de Cristo. Y entonces los judíos, hermanos, movieron al gobernador de ese lugar para prender a Pablo, y de ahí a Pablo, hermanos, lo descolgaron, dice la palabra de Dios, de un muro. Y hasta Hechos capítulo 20 podemos ver, hermanos, cómo después de eso él va a Corinto. Acuérdense, hermanos, si vamos a estarlo estudiando, por ejemplo, en 2 de Corintios 12:14, él dice que era la tercera vez que él iba a ir a Corinto. Ahí se relata, hermanos, el hecho donde Pablo va a Corinto, hasta Hechos capítulo 20, versículo 2. Ahora, ¿qué sucedió, hermanos, entre estos capítulos? Déjeme decirle que muchos de estos padecimientos no se registran en el libro de Hechos, pero podemos decir, hermanos, por la carta en el año en el que se escribió, que fue antes de que Pablo fuera a Corinto, que, hermanos, se lo sufrió en este tiempo. ¿Y qué fue lo que el apóstol Pablo sufrió? Versículo 23 dice, yo más, después de decir que él es ministro de Cristo, y después dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, dice más, en peligros. Note eso, hermanos, peligros, dice, de muerte. ¿Cuántas? Muchas veces, hermanos, Pablo estuvo a punto de morir. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir esto de nuestra persona, de nuestra vida? Que pudiéramos decir, ay, hermano, estoy tan espantado, que sentía que estaba así, a punto ya de morir, ¿verdad? A punto de que me pasara esto y aquello. Ahora, sabemos, hermanos, que eso a veces es por el trabajo, a veces es por un accidente, a veces es por otra cosa, pero por causa de Cristo, ¿cuántos de nosotros podríamos decir estuve a punto de morir? Pablo no solamente dice una vez, dice muchas veces. Y del versículo 24 hasta el versículo 28, el apóstol Pablo, hermanos, amplía, ¿verdad? Y empieza ahí a describir todos estos trabajos, todos estos azotes, estas cárceles, estas muchas veces que estuvo a punto de morir. Y mire lo que dice el versículo 24. Dice, de los judíos 5 veces he recibido, dice, 40 azotes menos uno. La ley de Moisés en Deuteronomio capítulo 25, 1 al 3, decía, hermanos, que no se debía de castigar más de 40 veces. ¿Qué hacían los judíos? Los judíos, hermanos, por temor a no practicar la ley de Moisés, decían, no vaya a ser que por ahí, ¿verdad?, nos equivocamos y contamos mal. Entonces ellos daban azotes y daban, hermanos, 40 azotes menos uno, es decir, daban 39 azotes por si contaban mal, ellos, hermanos, no dieran más de lo que la ley dictaba. Versículo 25. 3, dice, veces he sido azotado con varas. Esto, hermanos, es diferente al azote que los judíos hacían. Este tipo de azotes que Pablo menciona aquí eran azotes que los romanos hacían. Los romanos, hermanos, juntaban manojos de palos flexibles y con esos manojos, hermanos, les daban, por decirlo así, una paliza o una golpiza a sus víctimas. Una de estos azotes que se menciona en el libro de los Hechos se encuentra en Hechos capítulo 16, versículo 22 y 23. Ahí podemos ver, hermanos, después de eso, el carcelero en Filipos, dice la Biblia, que fue salvo. Después dice la palabra de nuestro Dios que, dice, después también fue apedreado.
una vez fue apedreado. Eso lo describe Hechos capítulo 14, donde la palabra de versículos 19 y 20, donde dice la Biblia, hermanos, que los que lo apedrearon pensaron que ya estaba muerto. Gracias al Señor, hermanos, Dios lo cuidó y Dios lo guardó. Sigue diciendo el versículo 25, 3 veces he padecido naufragios. Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, en cuanto a los naufragios del apóstol Pablo, recordamos uno muy conocido que se menciona en el libro de Hechos, pero eso es, hermanos, hasta Hechos capítulo 27, después de que arrestaron al apóstol Pablo, y dice la palabra de Dios que lo llevaban a Roma. Él estuvo náufrago ahí cuando fueron a parar a la isla de Malta, pero hermanos, esto es hasta Hechos capítulo 27, y recuerde, hermanos, que Pablo escribió esta carta antes de Hechos capítulo 20, versículo 2. Por lo tanto, hermanos, estos naufragios que menciona aquí fueron, hermanos, aparte de ese hecho. Y después dice ahí en el versículo 25 que una noche y un día, dice, que estuvo como náufrago en alta mar. Wow, hermano, qué sorprendente es esto. Muchos de nosotros, yo me imagino que si hubiéramos padecido, hermanos, algo similar, luego, hermanos, hubiéramos desertado, no, la vida cristiana, yo hago esto por el Señor, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me cuida? ¿Por qué no ve por mí? Se imagina, hermanos, el apóstol Pablo estando náufrago. Yo me lo imagino, hermanos, ahí solo, ¿verdad? Náufrago con un pedazo ahí, no sé, hermanos, del barco quizás destruido, y nada más él ahí agarrándose un día y una noche flotando en el mar. Pero dice la Biblia, él estuvo dispuesto a padecer todo eso, hermanos, como ahorita lo vamos a ver, por causa del Señor. Versículo 26 dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros, dice, de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Este tipo de peligros que podemos encontrar aquí son los que menciona anteriormente, que estuvo a punto de morir. Los viajes, hermanos, que se hacían anteriormente no eran como los viajes, hermanos, que ahora nosotros hacemos, ¿verdad? Vamos a Acapulco, sí, vamos bien contentos. ¿Por qué? Porque nada más vamos a ir sentaditos y en una hora 20 ya llegamos allá. En aquellos tiempos, hermanos, viajar era tan peligroso porque uno sufría por ladrones, o a veces se tenían que cruzar, hermanos, ríos, y muchas personas, hermanos, en esos ríos porque no había otro lugar por donde pasar. Inclusive, hermanos, morían, se los llevaba el río, o hermanos, les pasaba alguna otra cosa. Aparte de eso, dice Pablo, él sufría por los de su nación. Si usted lee el libro de Hechos, hermanos, sorprendente que casi en cada capítulo el apóstol Pablo, hermanos, estaba sufriendo porque los judíos levantaban alborotos y provocaban al pueblo y decían, estos nos traen mentira. Y muchas de las veces, escúcheme esto, hermanos, Pablo tenía que salir huyendo porque ya iban sobre él, porque lo querían arrestar, porque lo querían matar, porque lo querían apedrear. En muchas ocasiones, hermanos, a Pablo lo prendían, y en lo que llegaban los soldados, en lo que llegaban los jueces, los ministros, ¿sabe qué hacían estas personas, hermanos? Que lo apresaban, se ponían a golpear ahí al apóstol Pablo hasta que llegaban los soldados y se los quitaban y se los escondían porque ya estaban a punto de matarlo. Así, hermanos, muchas veces Pablo se encontraba de morir. Y dice la palabra de Dios, mire, hermanos, el ministro de Cristo, Pablo, lo que estuvo dispuesto a sufrir por predicar la palabra de Dios. 27 dice, en trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Sí, Pablo sufrió hambres,
Por ejemplo, cuando él se quedó náufrago en camino, sin duda muchas de las veces él se quitaba, hermanos, el pan de su boca, o había veces que, hermanos, se les acababa el dinero y tenían que trabajar, y quizás a veces, hermanos, no vendían, padecían hambre y padecían sed en los desiertos donde ellos, hermanos, iban. Sigue diciendo, en muchos ayunos, en fríos, dice, y en desnudez. Ahora, eso no significa que él no tenía ropa, no. Lo que significa es que en esos tiempos de frío ellos no tenían cómo cubrirse, nada más con la ropa que llevaban. No tenían dinero para comprarse, ¿verdad?, algo que los resguardara del frío. Así, hermanos, ellos estaban hasta altas temperaturas. Y después sigue 28, y además de otras cosas. Es decir, había más, hermanos. Lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y qué dice, hermanos? Y yo no me indigno. Es decir, a mí me duele cuando alguien tropieza, a mí me duele cuando alguien se aleja, a mí me duele cuando alguien llega de Filipos, cuando alguien llega de Tesalónica, cuando alguien llega de Éfeso, cuando alguien llega de las regiones de Galacia y me dice, oye, fulanito de tal ya se fue con los ídolos, oye, fulanito de tal ya se fue con tales, falsos apóstoles o profetas. ¿Qué pasaba con Pablo? Se entristecía. ¿Qué pasaba con Pablo, hermanos? A Pablo le dolía, le preocupaba a Pablo la gente. Pero es interesante, hermanos, que el apóstol Pablo dice que él se gloriaba, él se gozaba. ¿Saben qué, hermanos? Dice, no en sus logros, sino en sus debilidades. Mire, hermanos, por favor, lo que dice el versículo más adelante, versículo 30, dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré, dice, en lo que es, ¿qué, hermanos? Mi debilidad. Hermano, aquí el apóstol Pablo no se puso a hablar de sus logros. Pablo no se puso a exponer todas las iglesias que él había levantado, que para este entonces, hermanos, dice la Biblia que él, todas esas regiones, todos los siervos de Dios que él había preparado, él no se puso a hablar tampoco de toda esa gente que había sido salvo por su ministerio. No, se puso a hablar, hermanos, de todas sus debilidades, de todos sus padecimientos. Si usted, hermanos, platicara conmigo, ¿de qué hablaría? Se podría hablar, ay, mi trabajo y esto y es así, o de mis casas, no sé, o de mis carros, o nos pondríamos a hablar, hermanos, no sé, de nuestra iglesia, comparándola con otra, y de los logros. Pero ¿qué de las debilidades? ¿Qué de las cosas que nos han hecho sufrir? ¿Qué de las cosas que nos dan pena y nos dan vergüenza? ¿Expondríamos eso? Pablo lo hizo. Mire lo que dice el siguiente versículo 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento, dice el 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana. ¿Y qué dice, hermanos? Note esa expresión, y escapé de sus manos. Hermanos, el apóstol Pablo haciendo esto, metiéndose en una canasta y siendo descolgado de un muro. ¿Quién se atrevería a decir eso, hermanos? A exhibir sus penas, a exhibir lo que le daba vergüenza, hermanos. Yo creo que pocos, pero el apóstol Pablo dice, en eso me voy a gloriar. Dice el apóstol Pablo, en eso me voy a gozar, y eso estoy dispuesto a padecer. ¿A padecer por quiénes, hermanos? El apóstol Pablo dice, por ustedes, por la iglesia, por la obra del Señor, como lo leíamos en el versículo 28 y en el versículo 29, que a él le agolpaba, dice,
la preocupación por todas las iglesias. Él estuvo dispuesto a sufrir todo esto, no solo por las iglesias y los hermanos, sino también por el Señor, como lo vimos en 2 de Corintios 12:10, donde dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, y sigue diciendo: me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Yo le pregunto, hermanos, ¿cuánto estamos sufriendo por el Señor? Yo creo, hermanos, que pocos hoy en día podemos decir que a este grado estamos sufriendo. Son pocos los que pueden decir las veces que los han encarcelado, las veces que los han golpeado en las colonias por ir y predicar la palabra del Señor, que lo dejaron ahí tirado en la calle. Porque por ahí, hermanos, los malosos, porque por ahí, no sé, ¿verdad? En esa colonia los golpearon y les echaron a los perros, y ahí, hermano, lo tuvieron que ir a traer en ambulancia. Son pocos los que pueden decir, hermanos, a este grado de sufrimiento que padecemos por el Señor. Pero yo creo, hermanos, yo creo que como cristianos hay muchas cosas que sí padecemos y vamos a padecer, y son pocos los que lo padecen. Empezando la vida cristiana, hermanos, usted y yo vamos a tener que aguantar y vamos a tener que soportar burlas. Burlas, por ejemplo, en el trabajo, cuando se enteren que yo soy cristiano, cuando me vean con una Biblia, cuando los invite a la iglesia, se van a empezar a burlar de mí. Pero tengo que aprender a soportar eso. Tengo que aprender, hermanos, a soportar eso en mi familia. Cuando ellos sepan que ya no, quizás voy a ir a sus fiestas, que ya no voy a ir a sus bailes, que ya no voy a ir a sus bautizos, hermanos, sin duda se van a molestar, sin duda se van a enojar. Cuando ellos sepan que ya no van a contar conmigo para sus borracheras, porque ahora los estoy invitando a la iglesia, porque ahora me ven con una Biblia en la mano, porque ahora me ven que los visito a su casa y les comparto el evangelio. Burlas. Voy a tener que sufrir indirectas, desprecios, rechazos de parte de ellos. Pero son cosas, hermanos, que un cristiano debe de aprender a soportar. Joven, ¿ya pasaste por esas burlas en tu escuela? ¿En tu salón, con tus compañeros? ¿Ya les dijiste que eres cristiano, que eres cristiana? ¿Ya les regalaste un folleto? ¿Ya te sentaste con ellos? ¿Ya te vieron con la Biblia en tu mano, en tu mochila? Déjame decirte que cuando tú agarres y vayas a tu escuela y salgas al recreo y te pongas a orar, vas a tener que soportar esas burlas, esos rechazos. Pero, hermanos, son cosas que un siervo, un verdadero cristiano, hermanos, va a soportar. Desvelos, dice Pablo. ¿Cuántos nos hemos desvelado, hermanos, por el Señor? Yo creo que muchos podríamos decir: sí, nos desvelamos, hermanos, viendo una película, sí, nos desvelamos, hermanos, ahí en Facebook, nos desvelamos ahí viendo videos en YouTube, pero por el Señor, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos desvelado? ¿Cuántas veces nos hemos desvelado porque estaba leyendo la palabra de Dios y no quería dejarlo, quería terminar, no sé, ese libro, quería profundizar, o estaba estudiando ese tema, estaba estudiando sobre tal personaje, estaba estudiando sobre tal palabra, y ya se me fue la noche y ya dieron las 11, ya dieron las 12, ya viene la 1 y apenas estoy terminando? ¿Por qué? Porque lo hago por el Señor. Sé que hay tareas, sé que hay compromisos en el día, y a veces hay demandas, hermanos, para servir, trabajar y ministrar en la obra del Señor. ¿Quieres estudiar? Vas a tener que desvelarte. ¿Quieres meterte y llenarte de este libro y profundizar? Vamos a tener que desvelarnos. Queremos entrar quizás al instituto y aprender y memorizar y retomar y repasar materias. Quizás, hermanos, vamos a tener que desvelarnos escuchando predicaciones de la palabra del Señor.
¿Cuántos, hermanos, cuántos nos estamos desvelando? Yo sé que muchos tenemos compromisos, hermanos, en el día y tenemos que trabajar y llegamos hasta las 6, 8 de la noche en lo que nos arreglamos, cenamos y nos cambiamos, pero ¿cuántos estamos dispuestos a sacrificar 1 hora o 2 horas extra con tal de prepararme para dar una clase con los niños, para quizás, hermanos, no sé, ser un capitán de ruta, o para poder, hermanos, dar clases con los jóvenes? ¿Cuántos estamos dispuestos a desvelarnos por el Señor? Dice la Biblia, en trabajos y fatigas, dice Pablo. ¿Cuántos estamos dispuestos a fatigarnos por la obra del Señor? Déjeme decirle, hermanos, que yo creo, hermanos, es un sacrificio, y se lo digo de esta manera. ¿Por qué, hermanos? Porque son pocos los que lo hacen. Son pocos los que vienen, hermanos, los domingos en la mañana, y son pocos los que vienen los domingos en la tarde a los 2 cultos, porque cuesta levantarse temprano, cuesta, hermanos, levantar a los niños, cuesta de parte de las mamás tener que preparar el almuerzo para las 9:30, ya estar listos, bañados, porque nos vamos a ir a la iglesia. Sí, cuesta llegar después de la iglesia, hermanos, y preparar la comida para los hijos, para el esposo. Sí, cuesta ir a comprar, y, hermanos, todavía tener que venir en la tarde otra vez a las 5 de retacho y decir, ay, es que nada más son 2 horas. ¿Por qué no nos quedamos aquí? ¿Por qué no vamos la próxima semana? Sé que cuesta, pero es un sacrificio, es una labor, es una fatiga, hermanos, que estamos haciendo por el Señor. Ya ni se diga, hermanos, de los cultos entre semana. ¿Cuántos estamos dispuestos a venir a los cultos entre semana a la iglesia los miércoles? ¿Cuántos estamos dispuestos a venir los viernes? ¿Cuántos estamos dispuestos a involucrarnos en otros ministerios como la ganancia de almas, hermanos? Se fatiga uno, se cansa, claro que sí, hace mucha calor también. Hay sed y tengo que esperar hasta que terminemos, lo sé, hasta llegar a casa, claro que sí. Pero, hermanos, es fatiga, es trabajo que lo hacemos por el Señor. Ir a visitar a los niños los domingos en la mañana, prestar mi carro para traer a gente, a niños de la ruta, poder ir a visitarlos entre semanas. Sí, cuesta, pero es un trabajo y es una fatiga, hermanos, que tenemos que hacer por el Señor. No solamente ganar almas y visitar, hermanos, ir y discipular. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermanos, a quitar nuestra hora de descanso por ir, hermanos, y visitar a una familia? Se necesita, hermanos, se necesita de siervos, de cristianos dispuestos a sufrir por el Señor. ¿Cuántos, hermanos, estamos dispuestos a retomar eso? Hermanos, déjeme decirle que se vienen sin duda, hermanos, momentos en los cuales voy a tener que involucrarme y hacer escuelitas y hacer campañas y traer a niños y quizás, hermanos, no sé, conferencias, venirme, verdad, con mi ropa de trabajo para pintar y para subirme y arreglar, hermanos, aquí la iglesia, para lavar los baños entre conferencias. ¿Cuántos lo hacen? Son pocos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque se necesita de trabajo, se necesita de fatiga. Solamente, hermanos, los que se quedan al final de una conferencia, después de todo un día, hermanos, saben que hay que barrer, hay que trapear, hay que limpiar las bancas, hay que lavar los baños, hay que checar las calles, hay que llenar los tinacos y todo eso. Todo eso, hermanos, ¿cuántos se quedan para disfrutar de esa fatiga, hermanos, de ese trabajo? ¿Se necesita? Claro que sí, pero son pocos los siervos de Dios que están dispuestos, hermanos, a padecerlo.
¿Cuántos, como el apóstol Pablo, estamos dispuestos a dar, hermanos, de nuestro tiempo? Yo sé que hay muchos que el Señor nos ha llamado, hermanos, para entregarle nuestra vida, entregarle nuestro tiempo, entregarle nuestros planes al Señor, preparándonos quizás, hermanos, para ser un pastor, no sé, algunos pueblos de aquí alrededor, o en algunas ciudades o países, como misioneros, como asistentes. Ser un evangelista, hermanos, cuesta trabajo, cuesta fatiga, cuesta preocupación, hermanos. Por eso no hay hombres levantándose para decir: yo quiero servir de pastor, o yo quiero servir de un misionero o de evangelista en esta cosa, en esta área, en este lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque se batalla, se sufre. Hay muchos que tienen que llorar, hay muchos que tienen que sacrificar, hermanos, parte de su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque no es fácil. Pero un siervo de Dios, un cristiano, está dispuesto, hermanos, a sacrificar todo eso por el Señor. Sí, sé que no se comparan los sufrimientos, hermanos, los sufrimientos que el apóstol Pablo, hermanos, padeció, a los sufrimientos que hoy se pueden, hermanos, sufrir. Pero déjeme decirle, hermanos, eso no significa que no cueste, eso no significa que no tenga yo que echarle ganas, diligencia y trabajo. Claro que sí, pero ¿cuántos estamos dispuestos a padecerlo? El siervo de Cristo no solamente está dispuesto a sufrir. Número 2, el siervo de Cristo, hermanos, no se gloría de sus privilegios. El siervo de Cristo no se gloría de sus privilegios. Miren lo que dice 2 de Corintios 12, por favor. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 6. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré, dice Pablo, a las visiones y vendré a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. ¿Hasta dónde, hermanos? ¡Wow! Hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, dice, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice el 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye, dice de mí. Acuérdese, Pablo explica en 2 de Corintios 12, 11 que él se hizo un necio al gloriarse. Dice, ¿por qué? Porque la iglesia de Corinto lo había obligado. Es decir, hermano, si por él fuera, él no hubiera dicho todo esto que vemos desde el capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13. Pero dice Pablo, porque ustedes, dice, me arrimaron, me ahorillaron, porque tengo que defender a Cristo, el ministerio que Él me ha dado, el evangelio, tuve que destacar esto. ¿Cuál? Hermanos, es interesante que el apóstol Pablo habla de sus visiones, pero hermanos, una muestra de que él no se quería gloriar, no se quería vanagloriar, no se quería exaltar, son varias cosas. Primeramente, por ejemplo, dice el 2, conozco a un hombre en Cristo que hace ¿cuánto? Note eso, hermanos. ¿Cuántos años Pablo había guardado este secretito? ¿Cuántos años Pablo había guardado esta experiencia? 14 años. Pablo, hermanos, no había sacado, no había destacado. Pablo no andaba por allá presumiendo: Dios me dio la oportunidad de ir al cielo y volver. No, dice Pablo, si lo estoy escribiendo es porque ustedes me obligaron a hacerlo. Pero yo no me quiero gloriar, dice Pablo, en esto. Yo no me quiero exaltar, dice Pablo. ¿Cómo lo vemos? Porque dice el 3, conozco
al tal hombre. Desde el 2 dice, conozco a un hombre. Si fuera del cuerpo o en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice, y conozco al tal hombre. Hermanos, Pablo habla de esta experiencia que tuvo como si hubiera sido la experiencia de alguien más. Pero además de eso, en el versículo 5 y en el versículo 6 dice Pablo, en esto dice, yo no me voy a gloriar, en lo que me voy a gloriar, en lo que me voy a gozar, dice Pablo, es en mis debilidades. Déjeme decirle esto, hermanos, el apóstol Pablo tuvo que aprender tristemente humildad. Y como lo vamos a estar estudiando, hermanos, él lo aprendió a través del aguijón que Dios le había dado, porque si Dios no le hubiera dado este aguijón, sin duda, hermanos, Pablo hubiera sido un hombre, ¿verdad?, presumido, un hombre orgulloso, un hombre, hermanos, ¿por qué? Hermanos, como lo dice el versículo 1 y 2, a Pablo se le dieron cosas que a otros no. Si usted lee Efesios, por ejemplo, capítulo 3, ¿sabe a quién se le reveló el misterio de la iglesia? Dice Pablo, a mí. Era un misterio que anteriormente no se había revelado, y fue a Pablo quien se le dio ese privilegio, que se le reveló, hermanos, como lo dice ahí, esta revelación, hermanos, palabra del Señor. Y hermanos, muchas otras experiencias. Dios, por ejemplo, Jesucristo se le apareció personalmente a él. El apóstol Pablo, sin duda, hermanos, gozó de muchos privilegios, de muchas oportunidades, pero él nunca, hermanos, nunca se exaltó, nunca se vanaglorió de todo esto. Déjeme decirle, hermanos, que nos enseña esto, que a veces el Señor Dios nos va a permitir, hermanos, experimentar, ya sea privilegios, experimentar grandes oportunidades, quizás, hermanos, habilidades, quizás posiciones que a otros no. Pero esto, hermanos, no me debe de exaltar, no me debe de enorgullecer, no me debe de hacer pensar que es porque yo lo merezco, o porque soy muy inteligente, o porque soy muy capaz, puedo hacer esto, o Dios me dio esta oportunidad. No, hermanos. Ahora, el enfoque que en este día, hermanos, le vamos a dar es en cuanto a la iglesia, pero esto se puede, hermanos, ver en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra familia, por ejemplo, en nuestro trabajo, las capacidades que Dios me ha dado para desarrollar ciertas habilidades y tener quizás un buen negocio, a veces no solamente uno, dos, a veces hasta más. Pero, hermano, eso no me debe de llevar a gloriarme, a vanagloriarme por lo que Dios me ha dado. Al contrario, hermanos, me debería de hacer, hermanos, humillarme más delante del Señor y decirle, Señor, es gracias a ti, no es gracias a mí. Ahora, Dios lo quiere, hermanos. Yo sé que hay muchos jóvenes y yo sé que hay muchos que ahorita me están escuchando que tienen el deseo de servir. Qué bueno, y Dios lo permita, que el día de mañana, hermanos, no solamente sea un buen pastor, quizás un buen misionero, y que el Señor le permita tener una iglesia de miles. ¡Qué bueno! Pero eso no te debe de llevar a vanagloriarte, a enorgullecerte. Imagínese que Javiercito se enorgulleciera, ¿verdad?, que el Señor le diera el privilegio de ir a tal país y levantar, hermanos, una gran obra, una gran iglesia con el montón de ministerios, y después levantar misiones alrededor de esa iglesia. Y después que el hermano Javiercito escuche, no sé, del hermano Isaac, o del hermano Noé, o del hermano Josué, o de cualquier otro joven o señorita inclusive que se esté preparando, y que escuche, no, pues si él ¿dónde está? No es sabido ya, ¿verdad?, de este hermano, y que de repente lo escuchen, no, pues se fue por Tlapa. Ah, wow, ¿y cuántos tiene? No, pues tiene una iglesia de 50. Y que él se compare y diga, no, pues mira, yo tengo una iglesia de 5,000. Eso lo debería de llevar a gloriarse, a creerse mejor que los demás. No, hermanos. No, ¿por qué? Porque es el Señor
quien me ha dado esa oportunidad. Yo le pregunto, yo sé que estoy exagerando y por eso dije al principio, Dios lo quiera, porque sé, hermanos, que va a ser, hermanos, una gran oportunidad y hermanos, va a ayudar a mucha gente el que un pastor se levante y diga, el Señor me permite tener 5,000, 10,000, 20,000 personas. Qué bueno, ¿por qué? Porque más gente va a escuchar del Evangelio. Pero hermanos, es cierto que estoy exagerando, pero ¿por qué entonces nos enorgullecemos de que yo toco mejor que los demás en la orquesta? ¿Por qué nos enorgullecemos de que cuando voy a ganar almas, yo soy el que gano más almas? ¿Por qué me enorgullezco de eso? ¿Por qué me enorgullezco, hermanos, de que no sé, yo sí sé dirigir, o yo sé dirigir mejor que los demás, o yo sé cantar muy bonito? ¿Por qué? ¿Por qué nos enorgullecemos de que el Señor me ha dado una capacidad mental, intelectual, mejor que la de los demás? Y hermanos, soy bueno, ¿verdad?, para estudiar y memorizar y hacer exámenes puros 9 y 10. ¿Por qué me enorgullezco de aquellos que se sacan puros 6 o 7? ¿Por qué, hermanos, me creo mejor? Porque yo ya soy capitán, o porque ya me ponen a predicar de privilegios que el Señor, hermanos, me ha dado. No debería de llevarme a enorgullecerme de los demás. Hermano, es más, mire, el hecho de que yo esté ahorita aquí parado no me hace mejor que ustedes. Cada quien, hermanos, el Señor le ha dado un ministerio, le ha dado una función y le ha dado una labor, un privilegio. Le ha dotado de ciertas habilidades y ciertas cosas que el Señor, hermanos, se las ha dado a usted. Ni usted es mejor que yo, ni yo soy mejor que usted. Si se entiende, hermanos. Por lo tanto, el apóstol Pablo, hermanos, es claro en decir, les estoy diciendo esto, pero no es porque me crea mejor que ustedes. Si Dios lo permite, si Dios nos da vida y si el Señor, hermanos, no viene pronto, déjeme decirle esto, se van a levantar líderes, hermanos, en cada uno de los ministerios de nuestra iglesia. Pero el hecho de que a algunos hermanos se les ponga en ciertos ministerios, eso no les da razón, hermanos, de creerse sobre los demás. Si el Señor lo permite, hermanos, se van a levantar líderes en rutas, se van a levantar líderes para trabajar con niños, para trabajar con jóvenes, para trabajar con matrimonios, para trabajar con varones, para trabajar con damas. Se va a levantar, hermanos, líderes, ¿verdad?, como diáconos, por ejemplo, si el Señor lo permite, ujieres, encargados, hermanos, no sé, del canto, encargados de la orquesta, encargados de los especiales de nuestra iglesia. Pero eso no me debe de llevar a exaltarme, pensar que yo soy mejor. No, el siervo de Cristo, hermanos, no se gloría de los privilegios que el Señor le da. Al contrario, se humilla delante de Él y le dice, Señor, yo sé que es gracias a ti, no es gracias a mí. Si se entiende entonces, hermanos, yo quisiera que usted y yo entendiéramos esto, que cuando el Señor me ponga de encargado o de líder en alguna área o en algún ministerio, no se me suba pensando que yo soy mejor. Si se entiende, hermanos, y termino con este último punto. El siervo de Cristo, hermanos, escúcheme esto, tiene sus ojos en el cielo. El siervo de Cristo, hermanos, tiene sus ojos, dice la Biblia, en las cosas de allá arriba. Mire lo que dice segunda, ya lo leíamos, pero vamos a volver a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4, dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Y escuche estas palabras, hermanos, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre, dice,
expresar. Wow, hermanos, escúchenme en esto, por favor. Si los cálculos, hermanos, son correctos, esta visión, esta revelación que el apóstol Pablo, hermanos, tuvo, data de los inicios de su ministerio. Dice Pablo, hace 14 años. Se refiere aproximadamente, hermanos, cuando él empezó sus viajes misioneros. Si usted lee, hermanos, Hechos capítulo 13, usted se da cuenta que ahí el apóstol Pablo está ya trabajando, está ministrando, y el Espíritu Santo dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Muy probablemente, hermanos, en esas fechas, en esos tiempos, el Señor se le reveló, y el Señor, hermanos, le mostró esta visión. ¿Cuál? Una visión donde el apóstol Pablo, dice la Biblia, fue trasladado al cielo en vida. Dios le dio el privilegio, hermanos, de ir al cielo y ver su gloria, ver su esplendor. Wow, hermanos, se imagina ver, palpar, escuchar, porque dice la Biblia que Pablo pudo escuchar voces, palabras, dice que no le es dado al hombre expresar, las entendió. Yo creo que definitivamente las entendió, pero dice Pablo, no se le está permitido al hombre poder decir estas palabras. ¡Wow! ¡Qué privilegio, hermanos! Pero yo creo, hermanos, que esto hizo que el apóstol Pablo siempre tuviera su mirada y sus ojos puestos al cielo. Por eso, hermanos, por eso Pablo sufrió lo que sufrió. Por eso Pablo, hermanos, estuvo dispuesto a llevar el evangelio a los lugares más remotos, a ciudades, a países, a pueblos, preparar a hombres, capacitarlos, enseñarles, instruirles, escribir cartas y dejarse usar por el Señor. ¿Por qué? Porque él tenía su mirada y tenía su esperanza en el cielo. Por eso es interesante, hermanos, ver cómo el apóstol Pablo, casi en cada oportunidad que él tenía, ¿sabe de qué hablaba, hermanos? Pablo hablaba del cielo. Pablo hablaba de ese día glorioso en el cual Cristo vendría, y entonces, hermanos, los que han muerto resucitarán, y los que están con vida serán transformados para entonces poder estar en el cielo con Él. No vamos a ver cada libro, pero sí vamos a ver de algunos para que usted note cómo Pablo, hermanos, hablaba del cielo. Yo creo, hermanos, por la experiencia que él había tenido, y esto me va a ayudar a usted y a mí para siempre, hermanos, trabajar por el Señor. En cada circunstancia, hermanos, cada cosa que yo haga, mi mirada debería de estar allá. Mire lo que dice Romanos 14:10. Romanos capítulo 14, mire lo que dice el versículo 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, escuche eso, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermanos, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a la venida de Cristo, se está refiriendo al cielo, se está refiriendo a aquel lugar donde nuestro Señor Jesucristo, hermanos, va a tener su trono, y entonces van a ser reunidos ante Él a todos los cristianos. Por eso dice Pablo, ten cuidado con lo que tú haces con tu hermano. ¿Por qué? Porque le vas a dar cuentas al Señor. Mira lo que dice 1 Corintios 4:5. 1 Corintios capítulo 4 versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuándo? Dice al iniciar, cuando el Señor venga, cuando Cristo venga, y entonces, dice la Biblia, nos lleve a todos al cielo. Ese día maravilloso y glorioso siempre estaba en la mente de Pablo. Segunda de Corintios 5:10, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice,
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, dice, sea bueno o sea malo. Dice Pablo, es importante esta vida que estamos ahorita llevando y deberíamos siempre tener en nuestra mente que algún día vamos a estar allá en el cielo, y cuando estemos, dice Pablo, allá en el cielo vamos a comparecer por todo lo que hayamos hecho, sea bueno, dice Pablo, o sea malo. Pablo, hermanos, siempre tenía en mente este momento. Cuando usted y yo estudiamos la Biblia y nos damos cuenta que aquí somos pasajeros nada más, hermanos, eso nos va a motivar a hacer algo por el Señor. A que si llega hoy, a que si me muero ahorita y voy a la presencia del Señor, hermanos, no me esté lamentando porque no me quise esforzar por el Señor. Mi mente debería de estar conectada ya en el cielo. Mire cómo se veía Pablo. Efesios, por favor, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer desde el 5. Efesios capítulo 2 versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Y qué dice, hermanos? Si estamos ahí, hermanos, y juntamente con Él, dice, wow, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, Pablo ya se veía sentado allá en el cielo, al lado, dice, de Cristo Jesús. Cristo no solamente, dice, me resucitó, me dio vida, sino me hizo estar junto con Cristo y sentado, dice, allá en su gloria. Wow, hermanos. Filipenses 1:21, un pasaje, hermanos, muy hermoso. Ya lo estudiábamos también el día domingo. Dice así, Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, hermanos, a él no le preocupaba el morir. Para él el morir era ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual, dice Pablo, es muchísimo mejor para él, hermanos. Para Pablo, sabía que estar con vida es simplemente, hermanos, una preparación para la vida que llevaremos allá en el cielo. Hermano, lo que usted y yo hagamos aquí en tierra no es en vano, nos repercutirá para bien o para mal, dependiendo cómo usted y yo vivamos aquí en la tierra. Recuerde, mientras tengamos vida, mientras estemos respirando, es porque el Señor todavía me quiere usar, es porque el Señor todavía tiene planes y propósitos para mí. Por lo tanto, aprovechemos, hermanos, aprovechemos nuestro tiempo, porque nos estaremos gozando de lo que hicimos allá en el cielo. Miren lo que dice el capítulo 3, por favor, versículo 20. Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, dice, al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, mira el impacto que tuvo para Pablo el ser trasladado hasta el tercer cielo, el ver con sus ojos, hermanos, el cielo. Para Pablo, hermanos, era algo que él ya quería estar allá. Él dice, mi ciudadanía no está aquí, mi ciudadanía está en el cielo. En aquel tiempo, hermanos, una ciudadanía tan privilegiada era tener, hermanos, la ciudadanía romana, por ejemplo. En nuestros tiempos uno podía decir, no, pues hermano, a mí me hubiera gustado, ¿verdad?, tener mi ciudadanía ya en los Estados Unidos, ¿verdad? Es impresionante, hermanos. Yo no he tenido el privilegio, no he tenido la oportunidad, hermanos, de estar allá, pero a través, hermanos, de Google Maps, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de poder ver cómo es Estados Unidos, y me impresionó, hermanos, ver, ¿verdad?,
en una ocasión, hermanos, del lado de la frontera, de este lado de México, ver las orillas, hermanos, y ver ahí todo feo, ¿verdad? Los árboles todos secos, todo pintado, grafiteado, los cables, hermanos, ahí, bueno, como usted y yo normalmente conocemos, ¿verdad? Nuestro México. Pero, hermanos, ahí mismo, en Google Maps, hermanos, pasando la frontera, pero en la siguiente calle, lo dividía nada más, hermanos, un pequeño muro como este, nada más, y se veía de aquel lado. ¡Wow, hermanos! Un cambio total. Y luego, hermanos, me adentré un poquito más allá para ver, ¿verdad?, cómo era ahí, por lo menos en la orillita ahí de Estados Unidos. Y cuando voy viendo, hermanos, las casas y las calles, y veía, hermanos, en cada casa, hermanos, un carro, pero de esos nuevecitos, hermanos, a veces hasta en cada casa había unos 2 o hasta 3 carros. Yo dije, wow, cualquiera que mirara esto diría, a mí me gustaría vivir aquí. Así estaba Pablo. Él veía, hermanos, esta tierra, él veía este mundo, pero se acordaba de lo que había visto ahí en el cielo y él decía, no, es incomparable, yo ya quiero estar allá. Pero yo sé que tengo que trabajar aquí, yo sé que tengo que servir, yo sé que tengo que hacer para la obra del Señor antes de poder estar allá en el cielo, para poderme gozar y poderme alegrar. Y por eso, Pablo, nos podemos seguir leyendo citas bíblicas, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, donde el apóstol Pablo habla, hermanos, de este maravilloso lugar. Pero ¿qué necesitamos, hermanos? No le puedo decir que necesitamos ganarnos el cielo. No, pero lo que sí le puedo decir, hermanos, porque eso solamente le pertenece al Señor a través de su obra que hizo en la cruz. Pero lo que sí le puedo decir, hermanos, es que el pequeño sufrimiento que usted y yo padezcamos aquí por la obra del Señor no es nada comparable a los privilegios, a la dicha, al gozo que usted y yo, hermanos, vamos a disfrutar allá en el cielo. Un siervo de Cristo, hermanos, pone sus ojos y tiene su esperanza allá en el cielo. Allá está, hermanos, su motivación. En el cielo está su motor para seguir sirviendo al Señor, para tener una vida santa, una vida apartada para el Señor, porque quiere ser digno de su Maestro, de su Salvador y de su Padre Celestial. Le pregunto, hermanos, ¿somos siervos? ¿Somos realmente, hermanos, cristianos que se sacrifiquen por el Señor? Cristianos, hermanos, que no se anden ahí vanagloriando con los privilegios que Dios nos ha dado. Y somos cristianos que ponen su mirada y su esperanza en el cielo. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos ha dado de estar aquí. Oh, mi Señor, a veces estamos tan metidos, Padre, en las cosas que vemos, sabiendo que lo que vemos, dice su palabra, se va a deshacer, se va a acabar, se va a terminar. Pero lo que no vemos es el cielo, nuestra alma, el alma de los hijos, el alma de nuestra esposa, el alma de nuestra familia, dice su palabra, es eterna. Ayúdenos realmente, mi Señor, a sufrir como buenos siervos de usted. Ayúdenos realmente, mi Dios, a humillarnos y agradecerle por esos privilegios, esas posiciones que usted nos da, ya sea en la iglesia, en nuestro trabajo, para poderle servir, mi Señor, mejor. Hermano o hermana, ¿cuántos de nosotros podríamos en este día ir de rodillas delante del Señor y decirle gracias, gracias por este hermoso y maravilloso ejemplo que tú me has dejado en tu palabra? Sé que me lo has dejado para mi motivación, para tomar ejemplo. Sé que me lo has dejado para que, al igual que el apóstol Pablo, yo pueda tener mi mirada y pueda tener mi esperanza ya en el cielo.
Que nada nos desanime, que nada nos tumbe de seguir agradando al Señor, de seguir sirviendo, ganando almas, preparándonos, leyendo su palabra, entrando a ministerios de nuestra iglesia, poder servir y trabajar en su obra. ¿Por qué? Porque algún día estaremos gozando allá en el cielo de ser dignos de haber padecido aquí en la tierra. Padre Celestial y Señor, gracias quiero darle por la oportunidad que usted nos ha dado, mi Dios, de poder ver, Padre, este ejemplo en su palabra. Gracias, mi Dios, por dejarnos ver, Padre, el tipo de siervos, el tipo de cristianos que debemos de ser. Ayúdenos, por favor, mi Dios, a esforzarnos para dar realmente, Padre, lo que usted se merece, para realmente servir, mi Señor, como usted quiere. Ayúdenos a quitar la pereza, a quitar la vergüenza, a quitar el miedo. Ayúdenos a quitar, Señor, los pelos, las excusas. Ayúdenos a entregarnos, Padre, al igual que el apóstol Pablo. Ayúdenos a dar, Padre, nuestra vida. Ayúdenos a dar nuestro esfuerzo y nuestro empeño para usted. Le agradezco, mi Dios, por este tiempo que usted nos ha dado y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.